Bezrat Hashem, yo quiero empezar una serie de clases sobre las bases filosóficas del judaísmo. Y esta primera clase yo dedico a mis queridos amigos José y Esther Buchwald de Ciudad de México, a pedido especial de mi grande amigo Ari Briman. Y también para todos ustedes, mis amigos y alumnos de habla hispana. El concepto que yo gustaría de analizar hoy es la necesidad de las mitzvot y o que son mitzvot. Mitzvot es traducido como mandamientos, pero mandamientos ¿en qué sentido? Na verdade, no es que Dios está me mandando a hacer algo porque yo tengo livre-arbitrio. Entonces, de la perspectiva divina, no es exactamente un mandamiento, es una sugerencia quizás. Pero muchas personas piensan que esta sugerencia es una oportunidad que yo tengo para demostrar mi obediencia a Dios, que Dios quiere algo de mí. La cuestión es, obediencia es un concepto muy mediocre. Significa que falta algo para Dios y Dios necesita que yo vaya a satisfacer este hueco que Él tiene o que es una imposibilidad, porque Dios no necesita de absolutamente nada. Y también envuelve una cuestión que la obediencia yo estaría satisfaciendo el ego divino, o que también es una imposibilidad. Dios no tiene un ego, Dios no necesita que todos vamos a nos prostrar para Él diciendo, nosotros te obedecemos Dios, nosotros no te desobedecemos Dios. La obediencia no es el camino. Tampoco uno puede pensar que la necesidad de mitzvot son para ganar Olam Haba, un paraíso. A pesar que existe una conexión de mitzvot con Olam Haba, si una persona cumple con mitzvot pensando en ganar un paraíso, entonces se trata más de una relación comercial. Na verdade, en las entrelíneas, yo digo para Hashem, para Dios el siguiente: no me importa de usted, no me importa lo que usted piensa, si estas cosas por sí tienen valor o no. Lo que me importa es mi autoconservación. Si existe un tal sitio que se llama Olam Haba Paraíso, un hotel de 1000 estrellas, entonces yo estoy interesado de ir para allá. Entonces, más una vez, ni mismo eso representa una relación con Dios, sino una relación de mí, conmigo mismo y mis propias necesidades. Entonces, la conexión de mitzvot con Olam Haba, a pesar de existir, no es que yo cumplo con mitzvot para ganar Olam Haba. Eso sería de una cierta forma egoísta. Otra cuestión que existe acá es que quizás las mitzvot son necesarias como una necesidad para establecer una orden social. No robar, no matar, no codiciar la mujer del prójimo. La cuestión es que la función de una mitzvah o mitzvot no es para establecer ese tipo de estructura. Cada sociedad va a se desarrollar y ellos mismos, los componentes de esa sociedad, pueden decidir un acuerdo social y definir cuáles son las leyes y el comportamiento general. Entonces Dios no estaba tampoco interesado en nos dar mitzvot simplesmente por una cuestión técnica, principalmente porque muchos mitzvot no envuelven algo social, como ponerse tefilim o tzitzit. Otro punto que existiría acá es que quizás una persona necesita hacer mitzvot porque se sienten bien haciendo mitzvot, que Dios nos dio un objetivo de vida, que también es verdad y que nos hace sentir bien. Pero, ¿qué se pasa con las personas que no tienen una necesidad emocional de cumplir con un mitzvot, que tienen otros objetivos de vida? Entonces el concepto de mitzvot se queda reducido simplemente para un pequeño grupo que tiene ese tipo de necesidad o esta falta de estructura. Entonces las mitzvot por sí solas no tienen un valor específico, simplemente es una cuestión estructural. Esas respuestas que nosotros analizamos ahora, ellas son insuficientes y muchas veces problemáticas. Yo quiero dar un otro enfoque sobre la cuestión de mitzvah, mandamiento. Nosotros rezamos todos los días y hablamos Amehadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, que Dios está constantemente renovando el acto de la creación.
Significa que cuando Dios decidió crear los mundos físicos y espirituales, Él utilizó de su fuerza creadora para poder dar origen a esos mundos, dar origen al ser humano. Pero el problema es que todo el momento que el ser humano existe como una representación física del poder creativo divino, él tampoco no existe en este momento. Cuando Dios mira a esta persona, Él está mirando simplemente el reflejo de su propio poder creativo. Dios no puede se relacionar con esta persona porque para Dios en este momento esta persona simplemente no existe. Cuando una persona pasa a existir, cuando una persona hace mitzvot, entonces las mitzvot ellos van a crear un ser espiritual que Dios no tenía creado, y es con este ser espiritual que Dios se relaciona. Porque el Zohar atrás, que Dios está el Beoraita o bara alma, que Dios miró en la Torah y creó el mundo. La cuestión es, ¿por qué Dios no podría crear el mundo sin Torah? Simplemente crear el ser humano, porque Él tiene la fuerza de crear el ser humano. Porque Él tiene que crear la Torah, mirar en esta Torah y crear el ser humano. La respuesta es justamente porque si el ser humano es consecuencia del poder creativo divino, dentro de la perspectiva divina, cuando Dios mira a esta persona, está mirando simplemente el reflejo de sí mismo. Dios no puede regalar absolutamente nada para esta persona. Dios no puede inclusive ni mismo hablar para ella. Porque para Dios esta persona todavía no existe. Pero si Dios crea un sistema que se llama Torah o Mitzvot y regala ese sistema para el ser humano, y ese sistema es el sistema que Dios creó todas las cosas que existen, Dios está regalando para el ser humano la llave con cual él puede se tornar un reflejo del divino. Así como el divino creó algo, el ser humano va a crear algo. La primera cosa que el ser humano va a crear, utilizando del mecanismo que Dios mismo utilizó para la creación del hombre, es que él va a crear un ser espiritual. Esto está mencionado cuando Dios habla, hagamos el hombre. Significa que Dios estaba hablando con quién. El hombre no existía todavía. Entonces Dios estaba hablando con el concepto de ser humano. Que Él, junto con este ser humano que va a empezar la existencia como un reflejo del poder divino, Él va a utilizar ese mecanismo y Él va a hacer el hombre. Él va a hacer a sí mismo. Entonces, las mitzvot funcionan también como un programa de computación. Cuando usted tiene una computadora, en español es una computadora, y hay un icono de la impresora. Significa que todo que está en tu pantalla, en el momento que yo voy a poner el mouse sobre el icono y voy a dar un clic, toda la información que está en mi pantalla va a ser transmitida Wi-Fi para la impresora y que va a ser impresa ahora en una hoja de papel. Pero para eso se pasar, atrás del icono de la impresora, tiene que tener un programa. Si yo no instalé un programa atrás de este icono, yo puedo apretar inúmeras veces y nada va a pasar. Entonces, mitzvot son un sistema como mandamientos. Es un mandamiento como una orden en la computadora. Es un programa que cuando usted cumple con este mandamiento, usted simplemente está activando un icono que tiene un programa espiritual y que va a se manifestar de una determinada manera. Entonces, esta manera, el primer paso es la creación de este ser espiritual. Las mitzvot también van a crear una cosa que se llama un mundo espiritual. Olam Haba no es algo que existe en un determinado sitio. La Mishnah en Pirkei Avot trae que Kol Israel yesh lahem helek le Olam Haba, que todo
Israel tiene una porción para Olam Haba. No está escrito en Olam Haba. Ba Olam Haba, si no está escrito le Olam Haba. Ba Olam Haba significa en el Olam Haba. El Olam Haba existe, ya está allá. Le Olam Haba es para. Es que usted, a través de Torah o Mitzvot, va a tener la oportunidad de entrar en una nueva dimensión espiritual. Una nueva dimensión de existencia, que es la dimensión espiritual. Entonces, todas las mitzvot de la Torah son para crear este ser humano y este sitio específico que llamamos de Olam Haba, y es dentro de este mundo que usted creó y que con este ser espiritual que Dios se relaciona. Un otro aspecto de mitzvot es que las mitzvot, ellos hacen un cambio en la persona. Significa, hay un efecto sobre las tendencias. Todo ser humano está vendido por sus ideas o subornado por sus ideas, por sus deseos y por sus emociones. Las mitzvot, ellas logran una integración de la parte intelectual del ser humano, de la parte emocional y de la parte física. Na verdade, ele vai a pensar de uma maneira distinta, sentir distinto e apreciar a existência de uma forma distinta. Vai começar a funcionar de uma maneira completamente nova. O quarto ponto de mitzvot é que as mitzvot têm a capacidade de cambiar a existência física ambiental do ser humano. Hazal trae que quando uma pessoa cumple Shabbat, ¿sí? Quando uma pessoa hace uma brachá, há uma expansão da fisicalidade. A palavra brachá, que é uma benedição, tem as letras Bet, que tem valor numérico de 2, Resh de 200 e Haf de 20, e o Rei é um 5. Significa, é uma progressão de 2, 20, 200. Brahá, uma bendição, é uma expansão. E esta expansão acontece quando uma pessoa utiliza os 5 livros de la Torá, que são justamente o manual de vida do judío, onde se encontram todas as mitzvot. E esta pessoa, quando cumpre com Torá ou mitzvot, ela vai a expandir a benedição, la buena vida, no solamente para él, mas para toda la humanidad. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos una respuesta que es más aceptable sobre la cuestión de las mitzvot. No es obediencia, no es autoconservación, apesar que na verdade existe un poco de eso. Cuando yo estoy obedeciendo a Dios, no es una obediencia ciega, no es que yo no tengo la posibilidad de entender las cosas. No, es al revés. Cuando usted estudia Torah y cumple con mitzvot y sabe la necesidad y el porqué de cada mitzvah, na verdade usted está entendiendo la mente divina. Estás cumprindo e estás obedecendo porque usted aprecia a grandiosidade do projeto divino. Obviamente que isto está associado com um Olam Haba, pero não é exatamente uma recompensa, porque você construiu esta coisa, construiu esta realidade, construiu este ser espiritual. O judaísmo é sobre produtividade. Eu não estou sendo pago, não estou fazendo uma mitzvah que não tem nenhuma função a não ser do ponto de vista técnico. Não, a mitzvah é importante por si própria. Ela é que cria esta realidade. E esta é a verdadeira conexão com Deus, apesar que o conceito de conexão com Deus é muito abstrato, pero agora podemos entender que tipo de conexão. Deus, para se relacionar com uma pessoa, esta pessoa tem que existir. E para essa pessoa existir, ela tem que sair do domínio de ser a consequência da criação divina e ele vai passar a criar a si mesmo. Então, a grande oportunidade que uno tem cumprido com Torah ou Mitzvot é materializar algo que é um potencial de ser humano, que mesmo quando existe com um corpo neste mundo que eu posso detectá-lo, ele é simplesmente um potencial detectável.
que se pode transformar em uma realidade. A realidade é uma realidade espiritual. Se vocês gostaram da classe, por favor, compartilhem com seus amigos ou então se inscrevam acá para receber as novas classes. E, Bezat Hashem, em outra oportunidade, vamos falar de outros temas. Shalom.